Hola a todos, otra vez nos vemos en el espacio, tu proyecto de vida Personas de Bien, y hoy tenemos el placer de entrevistar a Gaby Heras, creador del proyecto UCI. Hola Gaby. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Tenemos una pregunta inicial, Perico y yo, que es ¿quién es Gaby para ser una persona de bien? Bueno, yo creo que una persona normal, con una gran idea y que cree en lo que está haciendo y que está dispuesto a cambiar el sistema sanitario. Y antes de empezar a presentarnos este proyecto UCI, en un momento determinado de tu vida eliges ser médico, eliges luego ser intensivista, y esto lo haces porque crees que hay una necesidad, por vocación, por cambiar el sistema, que te lleva a elegir una especialidad tan dura, ¿no? Bueno, yo creo que los que elegimos la profesión sanitaria, en general la norma es para ayudar a los demás, ¿no? Y luego, ¿por qué cuidados intensivos? Bueno, hace 20 años estuve en Bolivia la primera vez que pisé una unidad de cuidados intensivos y yo quedé ahí fascinado, ¿no? Bueno, se sentía ahí esa línea fina entre la vida y la muerte y la capacidad de poder ayudar a los demás en una situación de sufrimiento extremo, ¿no? Entonces a mí eso me sedujo mucho. ¿Y en qué momento, bueno, empiezas a trabajar, en qué momento surge la idea de humanizar, ¿no?, el proyecto UCI? Primero explícanos un poco en qué consiste, porque lo conocerá muchísima gente, porque ha sido una revolución, pero saber un poco en qué consiste y la proyección que está teniendo. Bueno, el proyecto nace en febrero de 2014 y es un proyecto de investigación internacional para poner a las personas en el centro del sistema sanitario. ¿Por qué? Porque bueno, yo creo que todo el mundo que ha ido alguna vez a urgencia o ha sido atendido en un hospital siente que los profesionales sanitarios ejercen su profesión de una manera muy eficiente y espectacular, pero también todos nos ha tocado esperar 5 o 6 horas sin recibir información, o cuando alguien te ha dado una mala noticia y igual no ha sido de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico y tecnológico hacemos las cosas fenomenal, pero pienso que hay gran margen de mejora en el trato a las personas y en el manejo de las emociones, ¿no? El proyecto surge después de una crisis personal en la que yo abandono el sistema sanitario porque pienso que no quiero seguir siendo parte de un sistema que no es lo que yo soñaba que debía ser cuando elegí esta profesión, ¿no? Y después de, pues eso, de una profunda reflexión y decir ¿qué puedo hacer yo para cambiar el sistema? ¿O sigo siendo cómplice de este sistema? ¿O hago cosas desde dentro? Me parece que las cosas hay que cambiarlas desde dentro, ¿no? Entonces volví a la profesión y ya volví de otra manera, ¿no? Después de hacer una gran reflexión y luego también un poco investigar en la literatura cosas que parecían que estaban sueltas, pero que tenían sentido todas juntas, ¿no? Entonces a ese concepto pues lo llamamos la humanización de los cuidados intensivos. Y eso pues, implica pues, concretamente 8 líneas de investigación y de trabajo que han salido de la reflexión conjunta de pacientes, familias y profesionales, ¿no? Y aparece el proyecto UCI con H, que la gente no lo sabe, ¿no? Sí, es poner la H a las unidades de cuidados intensivos y ya no solo a las unidades de cuidados intensivos porque ha trascendido, ¿no? Y es un poco a la sanidad en general. Porque bueno, es que es una sensación compartida no solo en España, sino en todas las partes del mundo, ¿no? Tenemos todos los mismos problemas, independientemente de que tengamos los distintos medios, ¿no? No es lo mismo trabajar en Bolivia, trabajar en España, trabajar en Estados Unidos, pero las sensaciones que tienen los pacientes, las familias y los profesionales son exactamente las mismas. Entonces pienso que entre todos teníamos que buscar soluciones efectivas para rediseñar el sistema sanitario porque está mal hecho. El sistema sanitario no está centrado en las personas. Los hospitales no están hechos para la gente. Bueno, están centrados imagino que para ayudar a la gente, pero que falta esa parte, ¿no?, de humanidad. Están centrados para resolver enfermedades, como si fueran problemas. Y claro, ahí las enfermedades son conceptos etéreos que los médicos llamamos de la misma manera, pero la expresión de la enfermedad es diferente en cada persona. Entonces hay que adaptar el sistema a cada persona, ¿no? Y cuando surge la idea, surge también una serie de valores en los que sustentarlo. ¿Cuáles son esas necesidades? Orientarnos a las personas, pero ¿de qué manera? Bueno, yo creo que la clave fundamental y la regla de oro, por así decirlo, sería centrar todo lo que hacemos en la dignidad de la gente. Como en cualquier cosa, ¿no?, de la vida. Si todos nosotros centráramos todas nuestras acciones pensando en la dignidad de la persona, no solo del otro, sino en la dignidad propia, probablemente
no solo la sanidad, sino la sociedad sería diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí surge la flexibilización de los horarios de visita, la gente no quiere estar sola en los hospitales, el acompañamiento familiar, la gente quiere ayudar en el proceso de recuperación de su familiar, ¿no? El cambio de las estructuras, el acompañamiento en el proceso de morir, poder estar ahí, poder estar pues cambiando la manera en que uno se despide de sus seres queridos, ¿no? Por otro lado, los profesionales, el 50% de los profesionales sanitarios, si pudiéramos, dejaríamos la profesión. O sea, algo no está haciendo bien el sistema, que será muy eficiente en cuanto a tasas de curación, pero si la mitad de la gente que está trabajando no se siente cuidada, algo pasa, ¿no? Y esto es una cosa que le pone el cascabel al gato, ¿no? Has comentado, me parece muy atractivo, cómo tú resolviste tu problema interno con la sanidad. Veías que era un sistema que tú, bueno, pues que no compartías, ¿no? Las prácticas o cómo estaba funcionando, y tienes la opción o de dejarlo, o de repente o seguir ahí pero con una actitud más bien crítica, o bien intentar cambiarlo. Yo creo que al final todos en la sociedad, en tu proyecto en la sanidad, en cualquier otra, nosotros en la ONG, en Cooperación Internacional, lo que intentamos con la gente joven es animarles y darles las herramientas para que sean motor de cambio. O sea, que ven un problema y que no simplemente sea desde el balcón criticar, ¿no? Y ya está, sino favorecer, ¿no? Soluciones, aportar y comprometerse. Y me parece súper atractivo, ¿no? Que tomaste esa decisión de decir, oye, esto yo creo que lo puedo cambiar, tengo la ilusión, no sé si las herramientas, porque debe ser muy complicado, me imagino, cambiar un sistema, ¿no? tan enorme y con tanta rigidez también, me imagino. Y quería preguntarte, en ese momento en el que tú ves que puedes aportar, ¿no? y pegar un cambio ahí en la... Bueno, yo creo que estamos en el país de la queja. Y entonces, claro, yo siempre digo a la gente que quiere aportar cosas, que para quejarnos, pues nos vamos a un bar, ¿no? Y nos quejamos y ponemos a parir el sistema y tal, pero me parece clave propon solución. O sea, vale, el sistema está mal diseñado, entiendo tu queja, la comparto muchas veces, pero ¿tú qué propones? ¿No? Y claro, cuando uno ve las cosas desde ese punto de vista, entiende la dificultad de proponer soluciones. O sea, también hay que ser jefe, también hay que ser político, entiendo alguna vez, para entender que no todo es la queja, ¿no? No es fácil hacer cambio, ¿no? Y para mí el sistema sanitario es como un gran luchador de sumo que se mueve muy despacio y es muy, muy, muy difícil de derribar, ¿no? Nosotros planteamos una revolución en el sistema, bueno, más que una revolución, una evolución escrita con H, de humano, ¿no? Aunque, claro, muchas veces la gente entiende esto como, claro, es que llevamos 50 años trabajando de la misma manera, no queremos el cambio, ¿no? Porque hay gente que tiene, ¿no?, sus estatus establecidos y es difícil plantear el cambio, ¿no? Está acostumbrada también, ¿no? Por inercia, una forma de funcionar y... Claro, pero agilidad, ¿no? Hemos visto que la gente que está acostumbrada está muchas veces muy alejada de su vocación primaria y eso al final te hace sufrir. O sea, a mí me parece fundamental que es conectarse con lo que tú soñabas que tenía que ser el sistema sanitario, y además los profesionales sanitarios, que somos gente de nuestra profesión, no hay quien lo aguante. O sea, ser profesional sanitario es durísimo. Entonces, o lo haces de una manera que te haga feliz, o si no estás condenado a, pues eso, a la queja, al fracaso de las relaciones personales, ¿no? También, y muchas veces pues no te lleva a buen sitio, ¿no? Entonces, qué bonito sería que todos los profesionales sanitarios pararan y dijeran, vamos a ver, ¿dónde estoy yo? ¿Qué era lo que yo soñaba que quería hacer hace 20 años? Y cómo puedo llevarla a cabo en mi día a día, ¿no? Que eso es un poco lo que yo hice. Y a mí muchas veces me dice la gente, joder, qué bien lo que estáis ayudando a la gente y esto es fantástico y tal. Y yo digo, bueno, no soy tan buena persona, esto lo hago por mí. O sea, si no me hiciera a mí feliz, no lo haría, ¿no? Y la gente se queda así como sorprendida. No, claro, es que si uno no está conectado consigo es muy difícil sacar cosas buenas hacia los demás, ¿no? Y hay que pararse a veces y mirar para adentro para sacar las cosas afuera. Y también quería preguntarte, Gaby, que digamos que os centráis, bueno, en la persona desde un punto de vista holístico, ¿no? Integral, no solamente el cuerpo y la enfermedad que pueda tener, sino también las emociones, ¿no? A la hora de humanizar, me imagino que os centráis mucho, ¿no?, en las emociones. Y quería preguntarte si a nivel también espiritual, porque al final también cuando una persona entra en la UCI, aunque el resultado es satisfactorio, ¿no?, la sanidad española, muy alto de salir de ahí, ¿no?, con vida,
pero son situaciones, imagino, bueno, habrá de todo tipo, pero algunas muy duras y que pues un diálogo también con la muerte. Entonces, no sé si, bueno, pues mucha gente, ¿no?, comparte, yo la comparto, ¿no?, la idea de que el ser humano es un ser también espiritual. Si en ese sentido habéis pensado la posibilidad de integrar esa faceta, si tienes experiencia en eso. Sí, bueno, el primer mensaje sería que la gente piensa que las unidades de cuidados intensivos son espacios de muerte, y la buena noticia es que 9 de cada 10 personas sobreviven a la enfermedad crítica, es decir, técnicamente hacemos muy bien nuestro trabajo y la gente no tiene, aunque es normal que tenga miedo a ponerse enfermo, en las unidades de cuidados intensivos se trabaja de una manera muy eficaz. Pero nos han enseñado históricamente a trabajar desde el punto de vista técnico, ¿no?, y aplicar los conocimientos. Y yo muchas veces lo digo, ¿no?, en el proyecto, digo, si inventáramos la máquina que mide el miedo, pues probablemente haríamos una gran aportación, ¿no? Este tiene un miedo de 4, este de 10, ¿no? Y la gente pudiera ver el miedo en el monitor, ¿no? Eso sería una auténtica revolución porque no estamos educados ni entrenados en las emociones, ¿no? Y también, claro, ver las emociones de los demás te pone en contacto con tu propio sufrimiento. Y no estamos entrenados tampoco los profesionales en eso, ¿no? Con respecto a la espiritualidad, pues totalmente de acuerdo, ¿no? De hecho, ahora estamos haciendo un estudio multicéntrico en la Comunidad de Madrid y más allá, ¿no?, también en América Latina, para primero entender qué entiende la gente por espiritualidad, ¿no? Que muchas veces los profesionales sanitarios piensan que es llamar al cura cuando alguien se está muriendo, ¿no? Y ese concepto es una cosa como mucho más global y quizás la gente lo interprete como religión, pero desde mi punto de vista no tiene nada que ver con la religión, es algo mucho más global, ¿no? Entonces estamos empezando a investigar en ese sentido, ¿no? Quizás hemos llegado a un punto donde las cosas desde el punto de vista de la supervivencia son muy buenas y ahora podemos poner el foco en otras cosas, ¿no?, como los sentimientos, las emociones, la inclusión de los psicólogos dentro de las unidades de cuidados intensivos, que la gente dice, pero que no hay psicólogos. Digo, no, en España no hay psicólogos en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y eso es otra lucha que estamos llevando a cabo. Que esa labor la tendría que hacer el médico también, la del psicólogo, supuestamente. Pero no tiene sentido, ¿no? Si hay psicólogos, ¿para qué la va a hacer un médico? Yo creo que zapatero a tus zapatos y cada uno... Lo que hay que hacer es integrar a los psicólogos dentro de los equipos, ¿no?, que es la gente que está preparada. O sea, que imagino que un gran problema que tenéis ahí, cuando tú decías antes que hay que flexibilizar los horarios de visita, que tenemos que acompañar al paciente en el momento de la muerte, yo creo que para poder cambiar esto estamos tocando las narices a alguien, porque si no, algo que parece tan evidente, ¿no? Claro, es que yo creo que para salir de la zona de confort hay alguien que se va a sentir incómodo. Está claro que para el médico igual es, o para el sanitario, positivo tener esa capacidad y otra gente entiende que no, ¿no? Si salimos de la zona de confort es porque, o nos cuesta tanto, es porque alguien se va a sentir incómodo con eso, ¿no? El que tú digas, bueno, ya ahora los pacientes van a poder entrar aquí cuando quieran, nos van a entorpecer nuestra labor, esto se va a convertir, ¿no?, en algo abierto. Para llegar a convencer de eso, imagino que tiene que haber estadísticas que demuestren que esto conviene al paciente, ¿no?, y le facilita la recuperación, le facilita las emociones. Bueno, es sentido común, ¿no? O sea, hace como 30 años que hay artículos en la literatura científica que avalan las bondades de los horarios de visita flexibles, porque la familia quiere estar, quiere acompañar, quiere sentirse útil, incluso también quiere, cuando hay malas noticias, quiere sentir esperanza. Incluso cuando ya no hay esperanza de supervivencia, lo que quiere es que su familiar esté cómodo y confortable y poder estar. Y claro, a mí me gustaría saber quién en su momento hizo las normas para poner una queja, porque estamos arrastrando modelos de funcionamiento que son del siglo XX, hace 19 años que hemos cambiado de siglo, ¿no? Y la literatura, vamos, la evidencia es brutal, pero algo pasa efectivamente cuando no se consigue ampliar los horarios de visita y cambiarlos. Y es probablemente porque seguimos haciendo, como en el siglo XX, en el siglo XIX, la atención sanitaria centrada en lo que quieren los profesionales. Y no centramos nuestra escucha en la dignidad de lo que quieren familias y lo que quieren pacientes. Claro, estamos en un tiempo que ahora mismo todo es colaborativo. Y si queremos avanzar en el sistema sanitario tenemos que escuchar lo que quieren todos. Y entre lo que quieren todos, llegar a un rediseño que sea cómodo y confortable para todos. También lo que dice la literatura es que las unidades que han abierto sus horarios y han flexibilizado sus horarios no dan marcha atrás, porque la gente ve que es bueno, ¿no? Y también la gente, los profesionales,
ven que si en algún momento determinado tú pasas al otro lado y eres paciente o familiar, te gustaría estar acompañado. O sea, ese argumento es incontestable, ¿no? O sea, para ti sí, pero para los demás no. No puede ser. Una manera de fomentar el tema de las emociones sería tener más tiempo para hablar con los pacientes, porque el médico entra en la unidad, imagino que mide todas las constantes, chequea al paciente de arriba abajo, pero no sé si se le dedica tiempo a hablar, ¿no? Hablar, oye, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo te has levantado? ¿Y cómo te encuentras? ¿Y cómo te sientes? ¿No? Que tú te sientas, bueno, que te sientas persona. Bueno, fundamental. O sea, todos los profesionales sanitarios nos quejamos de que tenemos poco tiempo para hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible o en la manera que nosotros nos sentimos cómodos. Pero por otro lado, eso es un problema que viene no de la atención sanitaria, sino de la universidad. O sea, no hemos sido entrenados en comunicación, en escucha activa, en empatía, en compasión. No hemos sido entrenados, entonces nos cuesta, y yo creo que el problema fundamental es ver esto como un problema en sí mismo, sino bueno, lo hemos detectado, pues vamos a hacer cosas para cambiarlo, ¿no? Porque si no hacemos cosas ahora que nos hemos dado cuenta de esto, estaremos peor que antes. Y esa es la resistencia que hay que vencer, ¿no? Que al final, como decía antes, estar en continuo contacto con el sufrimiento de la gente te pone a ti en contacto con tu sufrimiento, y ningún ser humano quiere sufrir. Nadie queremos sufrir, ¿no? Entonces hay que tener herramientas y habilidades para manejar ese sufrimiento sin que mueras de una hemorragia de compasión por empatizar, claro, por empatizar con los pacientes, ¿no? Hay que entender que los problemas son de la otra persona y estamos ahí para acompañar, pero son de la otra persona, y como son de la otra persona, tiene que tener la información veraz y adecuada y correcta para tomar sus propias decisiones y nosotros respetarlas. ¿Y cuál es el punto de compromiso o de empatía del médico, del profesional sanitario con los problemas del paciente? Porque yo, por ejemplo, en mi trabajo, ¿no?, con la ONG, pues ve situaciones muy complicadas y bueno, y siempre pues te dicen, ojo, porque este problema no te lo puedes llevar, ¿no?, o personalizarlo, llevártelo luego a la cama, ¿no?, etcétera, etcétera, estar tú siempre ahí con los problemas. Y entonces como que tiendes a mantener cierta distancia de lo que es lo profesional, tal vez de tu ámbito más personal. Pero en un momento dado yo vi que es imposible, o sea, si al final te centras en la persona, si realmente, ¿no?, tiene un valor incondicional, un aprecio, o sea, tienes que saltarte todo tipo de barreras, ¿no? Luego ya está ahí un poco el equilibrio para que efectivamente no estés las 24 horas, pero creo que, bueno, eso, que en un momento dado dije, esto no tiene sentido, ¿no? O sea, tengo aquí como una idea que es como un freno, pero no sé si en vuestro caso, que claro, pues al final son situaciones muy complicadas, si el hecho de mantener cierta distancia pierde su humanidad, si piensas que no hay que mantener esa distancia y hay que volcarse, ¿no?, de lleno del todo con esa persona. Yo creo que has dicho la palabra clave, es imposible. No, o sea, esa distancia realmente no existe, porque realmente yo pienso que estamos todos conectados, ¿no? Y si a ti te va bien, a mí me irá bien, y si a ti te va bien, a mí me va bien, y si en Bolivia va bien, a mí también me va a ir bien, ¿no? Eso es el concepto de la humanidad compartida. Cuando un profesional sanitario sufre tanto que es incapaz de desarrollar su profesión, pues ahí tiene que haber, ojo, ¿no?, que igual me estoy pasando, ¿no?, y no puedo ser tampoco no operativo, ¿no? Realmente la gente va al hospital para que tú resuelvas sus problemas, ¿no? Si no, no vendría. Entonces, si tú en algún momento empatizas tanto con el sufrimiento de la gente que te dejas llevar, pues no, hombre, pero es lo que decía antes, ¿no? Esto se entrena, ¿no? Se entrena la compasión, se entrena la presencia, se entrena la escucha, ¿no? Y el problema fundamental es haber estado tantos años haciendo una atención sanitaria paternalista, ¿no?, en vez de centrarla en la autonomía de la gente y entender que los problemas de cada uno son de cada uno, ¿no? ¿Y cuánta gente formáis parte del proyecto? Bueno, ahora mismo el grupo de investigación somos 25 personas, cada vez está entrando más gente y hay presencia en más de 20 países, en las redes sociales pues siguen más de 50.000 personas. Y la verdad es que pues, la bendita locura, como la llamamos nosotros, se ha ido expandiendo como si fuera una mancha de aceite, ¿no? En 4 años realmente, 2014. 2014-2019, 5 años acabamos de hacer, ya nos han salido los dientes, ¿no? Tenemos 5 años, pero bueno, yo la verdad es que no le veo techo de momento, porque
Pienso que hay tanto por hacer y para nosotros tan importante es que se humanicen las terapias intensivas de España como las de América Latina, como las de Australia o Estados Unidos, ¿no? Pienso realmente en el concepto de la humanidad compartida, me parece fundamental. El tema de humanizar incluso has dicho que también se está expandiendo a otros sectores, ¿no? Como puede ser la policía o la abogacía, o estáis trasladando el modelo. Sí, o sea, primero la hipótesis de trabajo fue, bueno, si en el centro de la atención sanitaria tecnológica, donde está todo lleno de máquinas y aparatos, ponemos a las personas en el centro del sistema, el resto de la gente se va a contagiar, ¿no? Se contagiarán los de urgencias, oncología, salud mental, los pediatras, ¿no? Y eso está siendo una realidad, ¿no? Y cada vez hay más. Bueno, de hecho, en las propias consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas pues aparecen planes de humanización, aparecen cargos directivos de humanización de la asistencia sanitaria, etcétera, ¿no? Y ahora, efectivamente, llevamos unos meses trabajando con la policía, que dices, ¿y estos qué hacen con la policía, no? Bueno, pues también ellos sienten la necesidad de hacer un cambio cultural y que la policía sea un cuerpo de proximidad, no de autoridad muchas veces, ¿no? Sí, sí, también hay un ámbito de crecimiento. Claro, o por ejemplo en la abogacía... Se me ocurre Hacienda también, podríais ser. Bueno, yo creo que todo, ¿no? Al final, ojalá esto sea una palanca de cambio, ¿no? Para que desde la sanidad cambie la sociedad, ¿no? Yo desconocía que los abogados, por ejemplo, tienen una tasa de desgaste profesional del 50%, y quien ha tenido alguna vez contacto con los temas de derecho, bueno, primero hay que humanizar la comunicación, porque tú no te enteras de nada, ¿no? Cuando ves algo de los abogados no te enteras de nada, ¿no? Y es una pequeña acción de mejora, pero que cambiará probablemente la vida de la gente, ¿no? La primera vez que yo salí en el periódico fue hace unos 20 años, cuando salió la ley del jurado popular, donde los abogados tenían que hablar directamente a un jurado y no a otro abogado, y dije yo, es imposible que con la manera de hablar pueda hablar un jurado. Y en el Colegio Oficial de Abogados de Granada hicimos un proyecto para enseñarles a hablar en público de una manera normal, ¿no? Claro. Sin tanto tecnicismo. O sea, que es verdad, es que tienen tantos tecnicismos jurídicos que no te llegan. Pero también ocurre muchas veces con un médico, ¿no? Entonces, esa capacidad para hacer la comunicación fácil con un paciente, de hecho, yo creo que hay muchos estudios que dicen que cuando el paciente se siente entendido, escuchado, cuando tú le explicas las cosas de una manera sencilla, la capacidad de recuperación y de compromiso con el tratamiento es mucho mayor. Es más fácil que tú te comprometas a tomar lo que te dicen si entiendes el para qué y el por qué, y alguien ha perdido el tiempo contigo, perdido el tiempo entre comillas, ¿no? Porque hay muchos médicos que yo creo que dicen, ya, pero es que tenemos 50 personas en la consulta y tenemos que dar una información muy rápida, nos tenemos que centrar en lo técnico, que además es lo que les has enseñado, y de repente te das cuenta que cuando pierdes un poco de tiempo a esa persona, igual la curas antes y mejor. Bueno, eso es uno de los argumentos que dicen muchos profesionales sanitarios, ¿no? Dice, no, mira, primero que me humanicen a mí, mi ratio de personal, mi tiempo con los pacientes y luego ya veremos, ¿no? Y volvemos a lo de la queja, ¿no? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo que hay vamos, de hecho es una de las patas del proyecto, el cuidado del profesional, y quizás yo creo también el éxito del proyecto dentro de los profesionales sanitarios es ese, que nadie hasta ahora se había preocupado de escuchar lo que queremos los propios profesionales, ¿no? Y también nosotros estamos, todos los que estamos ejerciendo en el proyecto, estamos ejerciendo la atención sanitaria, ¿no? O sea, hacemos humanización a pie de cama, no desde un despacho, ¿no? Y entonces entendemos lo que la gente dice, lo entendemos porque nosotros también lo vivimos. Pero, bueno, ¿y qué soluciones propones, ¿no? Volvemos a, ¿no? Pues tú dime cómo lo quieres hacer, ¿tú cómo lo harías? ¿No? Y solo eso, ya la gente se siente escuchada y además se siente partícipe del cambio. No es que yo les esté dando una receta, es que estamos haciendo una receta colaborativa y además internacional en la que todo el mundo puede tener una buena idea y la pone a servicio de los demás, ¿no? Que es lo que hacemos. Alguna vez, algún laboratorio, ¿no? Que me han llamado, vamos a dar una charla sobre comunicación a enfermeras que están todo el rato con la esclerosis múltiple, y les digo, ¿qué queréis? No, pues cómo empatizar. O sea, me parecen cosas tan básicas lo que me piden, que digo, esto no puede ser interesante. Y después de dar la charla, las enfermeras te dicen, es que esto no lo habíamos oído nunca. Y a mí es que me llama poderosamente la atención que cosas tan básicas como es empatizar, ¿no? El hablar despacio a la otra persona, el preguntar cómo se siente, no se ve ni en enfermería ni en medicina. Es que es como... Nosotros hemos hecho la primera edición del Máster de Humanización de la Asistencia Sanitaria este año en Barcelona y podemos decir que la humanización ha entrado a la universidad, ¿no? Y parece mentira, como dices tú,
toda la vida estando, vamos, los sanitarios es sector servicios, estamos de cara al público, ¿no? Y parece mentira que nos enseñen mucho en lo técnico, en cosas que son pues muy importantes, pero es que esto lo hacemos en el día a día. Esto es básico. Y de hecho la gente, o sea, siempre decimos, la comunicación es una de las herramientas clave del proyecto, ¿no? Y para mí es la llave que abre todas las puertas. O sea, si tienes una buena comunicación con los pacientes, con las familias, entre los profesionales, la cosa cambia radicalmente, ¿no? O sea, si tuviéramos de las 8 líneas de trabajo del proyecto, si tuviéramos que apostar por una, sería la comunicación. Y yo creo que esto es como un mantra que se repite, ¿no? Hay que mejorar la comunicación. Y digo, ¿pero qué hacemos para esto, no? Pues habrá que coger a los estudiantes de enfermería, de medicina, a los psicólogos, meterles clases en la universidad para que salgan humanizados de serie, por así decirlo, ¿no? Mucha gente se enfada con nosotros porque, ¿qué pasa? ¿Que no somos humanos con la Digo, sí, claro que somos humanos, pero somos de la especie humana, pero nos comportamos siempre en el día a día con humanidad. Esa es la vuelta de tuerca, ¿no? Esa el era la matiz. pregunta que teníamos, si todos los seres humanos somos humanos. Nosotros nos han dado muchísima caña con eso. Y sí, pertenecemos a la misma especie, pero yo creo que a la vista está, uno enciende la televisión y ve cosas que no son del género humano, ¿no? Pues ¿no? Tenemos el mismo aspecto, cabeza, brazos, piernas, pero el comportamiento es de manera diferente, ¿no? Sí. Mi padre es médico y tenía consulta privada en casa. Y todas las tardes, lunes a viernes, pues venían pacientes. Y cuando éramos enanos, pues somos varios hermanos, pues incluso a veces abríamos la puerta, ¿no? También para... Y entonces oías las risas, o sea, en la consulta, ¿no? Estabas tú ahí haciendo los deberes en la mesa y oías unas carcajadas, unas risas, veías la diferencia entre la cara de la persona cuando entraba a la consulta y luego la cara cuando salía, ¿no? Totalmente cambiada y riéndose, bueno, y con una paz. Y a raíz, ¿no?, de lo que hablamos de humanizar y de empatizar, que la verdad es que para mí siempre ha sido un ejemplo, ¿no?, la forma de tratar mi padre, ¿no?, a los pacientes y eso, y también una forma de quitar hierro, ¿no? Yo creo que también esas cosas ayudan también al paciente, ¿no? Que la preocupación que puede tener está también en función de la gravedad que puede poner el médico, ¿no?, en la conversación. La gente puede entender hasta la noticia más dura. Y yo trabajo en cuidados intensivos y muchas veces nos toca dar información que es la peor de las noticias, ¿no? Pero la gente lo que no puede entender es que la engañes. Eso no lo puede entender, ¿no? Entonces, incluso hay veces que nosotros no sabemos todo. No sabemos qué está pasando, estamos buscando un diagnóstico, incluso también los médicos y los enfermeros nos equivocamos y tenemos derecho, ¿no? Y a mí siempre me gusta reivindicar eso, que, bueno, pues que somos personas y como todos nos podemos equivocar, ¿no? Incluso cuando uno se equivoca y tú lo explicas, la gente lo entiende. Lo que no puede entender es que le engañes. Sí, sí, totalmente. Y eso se percibe y se ve, vamos, lógicamente. Y respecto al sentido del dolor, yo soy una persona creyente, ¿no?, cristiano, y la verdad es que miedo a la muerte no tengo realmente, o sea, para mí es un paso, ¿no?, a otra vida mucho mejor que esta y a la que aspiro, ¿no?, y que deseo, aunque aquí también estoy súper bien, ¿no? Pero no tengo así miedo, ¿no?, a la muerte, y soy capaz incluso de encontrar un sentido al dolor y al sufrimiento. Entonces te quería preguntar si crees que las creencias que tienen las personas, y si tienes experiencia en este sentido, ayudan un poco a llevar el dolor o a mitigar incluso el sufrimiento. Dicen que el dolor no es opcional, pero que el sufrimiento sí. Es verdad que al final nadie elige el sufrimiento, ¿no? Nadie quiere sufrir. Pero si puede ayudar esas creencias a sobrellevar la enfermedad. Cualquier creencia te puede ayudar a sobrellevar cualquier enfermedad y creo que lo que no tiene sentido es, en los tiempos que corren, tener dolor. No tiene sentido. O sea, es una de las pocas cosas que podemos hacer los profesionales sanitarios para mitigar y tratar de forma absolutamente efectiva, con el 100% de efectividad, el dolor, ¿no? Que no es sufrimiento. Bueno, el sufrimiento primero que hay que hacer es indagar, ¿no?, que ni siquiera hemos empezado a indagar en él. Pero también el sufrimiento es como la cruz del amor, del cariño, ¿no? Es decir, tú sufres también porque valoras, o bien valoras tu vida, tu salud, o valoras a otra persona, tienes cariño, ¿no?, el afecto, o sea que al final nadie elige sufrir por sufrir, pero yo lo veo como una consecuencia precisamente del amor, del cariño, del aprecio. Bueno, como bien dices, es parte de la vida y eso primero hay que hacerle entender a la gente que es parte de la vida, ¿no? Porque todos elegimos estar siempre bien y ser felices y tal, pero eso no es verdad.
O sea, eso es ficticio. Todos nos vamos a encontrar con el sufrimiento. Claro, es inherente a estar vivo, ¿no? Tanto por la felicidad como en un momento determinado sufrir. Y efectivamente, si uno sufre cuando tiene una ruptura de pareja o, bueno, estar enfermo estás en duelo porque tú has perdido tu salud, ¿no? Y eso es un proceso que tiene una serie de etapas y una evolución, ¿no? Y muchas veces los tiempos físicos y psicológicos son diferentes y esto tampoco lo tenemos explorado, ¿no? La gente viene con su montón de problemas al hospital, toma, resuélvemelos y efectivamente el dolor se puede resolver casi en el acto, pero el sufrimiento tiene un proceso, ¿no? Y hay que indagar en ese proceso. Acercarse al sufrimiento tiene premio. Y escucharlo. Yo creo que la gente huye de ese tipo de emociones, ¿no? Y ante emociones como el sufrimiento, la tristeza o la frustración que tú tengas por la enfermedad o por cómo te está limitando en ese momento, aunque sea porque tienes que coger una baja, yo creo que hay que escuchar, pero ya no solamente el profesional, escucharte a ti mismo, porque las emociones nos dan un montón de información. Y si tú lo que tratas, porque hay muchos profesionales o incluso padres y madres que tienen, pero mujer, pues estás bien, pues esto no es nada, pero fíjate, lo que hacemos es como confundir a la persona diciéndole que lo que siente no significa nada, que hay cosas mucho peores, y así lo que hacemos es no entender lo que estamos sintiendo. Yo creo que la idea es, oye, estás sintiendo esto, mira a ver por qué, ¿no? ¿Qué significado tiene para ti? Si lo relativizamos, igual no nos permite sacar una información que puede ser muy valiosa de nuestra vida. Yo creo que a más juzgas, menos amas. Y hay que dar espacio a esas emociones. O sea, pero no es lo que nos venden ahora las redes, ¿verdad? No, al revés. Claro. No puedes sentir, tienes que ser feliz. Claro, solo es felicidad. Y no perdona. O sea, no es cierto eso. Y el que piense que eso es así, pues al final se va a pegar un morrazo seguro, ¿no? Porque hay que dar espacio a eso. Y de hecho, cuando nosotros damos espacio a que la gente se exprese y comparta, solo por el hecho de compartir, su umbral de sufrimiento está bajando. Pero muchas veces es verdad que no tenemos tiempo. Y oye, que tengo 5 minutos y vengo un paciente detrás y ya, al final estamos como si fuéramos un roedor ahí, ¿no? En el sistema sanitario los profesionales sentimos eso muchas veces. Joder, a mí me gustaría salir de la rueda y pararme contigo media hora y que me cuentes, ¿no? Porque yo creo que, y esto es una opinión muy personal, si tuviéramos tiempo para escuchar a la gente, igual la mitad de las enfermedades ni existían. ¿Cuál sería el retrato robot de un profesional sanitario humano? Bueno, yo creo que tendría que ser una persona, lo primero, que tenga capacidad de escucha, que tenga capacidad de comunicación, que se sepa su trabajo, porque hay un miembro del proyecto que siempre dice, primera norma de la humanización, estudiar. Lógicamente, ¿no? Pues si tú no eres capaz de, ¿no? Porque hay mucho inspirado que está mal informado, ¿no? Y claro, si alguien no sabe ejercer su profesión, pues comete muchos errores, ¿no? Y además la ignorancia es atrevida, ¿no? Y un ignorante con iniciativa es muy peligroso. Peligrosísimo, eso es, y hay muchos en el sistema sanitario, hay mucho de eso, ¿no? Y luego yo creo que tiene que ser humilde. Yo creo que si en el sistema sanitario se instaurara la normalidad, la normalidad es una excepción entre los profesionales sanitarios. Ser normales. Sí, y me parece que vamos, yo creo que es clave. Al final entendemos que somos personas que nos hemos dedicado a esto porque nos gusta y porque nos apasiona, si no, no lo haríamos, pero tan válido es eso como cualquier otra profesión, ¿no? Y además somos personas que trabajamos y cuidamos de personas y a eso nos pone en la misma situación. Y además también es que en cualquier momento vamos a pasar al otro lado, porque la enfermedad y la muerte son procesos absolutamente democráticos. O sea, es cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, si yo invierto para que los profesionales sanitarios del futuro sean o tengan estas habilidades, al final es que va a repercutir en nosotros, está claro. Pues yo, Gaby, te felicito, la verdad es que es admirable. El proyecto en sí mismo, porque hay una necesidad, claramente, y luego la valentía, ¿no? El coraje también para creer en que tú con ese grupo, ¿no?, de compañeros sois capaces de provocar estos cambios en el sistema. Esa proactividad me parece que es fabulosa y me parece que también es un ejemplo, ¿no?, para
en otros campos, en otras áreas, la iniciativa que tendríamos que tener cualquier ciudadano por resolver un problema, ¿no?, que te puedes encontrar en cualquier ámbito. Y el proyecto en sí mismo me parece súper necesario, poner ahí la persona en el centro de la sanidad, o de la policía, o de la abogacía. Has dado una clave tú, o sea, humanizar la sanidad es cosa de todos, no es solo cosa de los profesionales sanitarios, ¿no? Y a mí me gusta mucho decirle a la población que ejerza sus derechos. O sea, si ven que estamos haciendo cosas mal o que estamos haciendo cosas que se pueden hacer mejor, la única manera de cambiar las cosas es remangándose y es decir, oye, esto lo podéis hacer mejor, ¿no? Y de hecho, vamos, nosotros en todos los proyectos de investigación están los pacientes y están las familias para decirnos, bueno, por aquí sí, ir por aquí o ir por aquí no, porque esto no tiene sentido para nosotros, ¿no? En definitiva es hacer un modelo de diseño entre todos, porque desde luego la sanidad que tenemos es muy buena, pero pensamos que tiene mucho margen de mejora. Para remangarte yo creo que tienes que tener la ilusión, por supuesto, por cambiar algo, una idea, pero sobre todo liderazgo. Yo creo que hay mucha gente que tiene ideas, pero que cree que no va a ser escuchada. Hay gente que su autoestima es tan baja o se ven tan insignificantes respecto a su proyecto que son incapaces de iniciar lo que has iniciado tú. Entonces es bueno que la gente vea que cuando algo se inicia con ilusión, uno puede contagiar de alguna manera, porque hay mucha gente con ideas buenas que está ahí paralizada, creyendo que no son lo suficientemente buenos, importantes, impactantes, y claro, se quedan en la zona de confort. Quizás haya que hacer la zona de confort más grande, ¿no? Y en vez de salir... O ser un descerebrado, ¿no? Bueno, hay que tener un poco Nosotros empezamos, al principio todo el mundo decía, bueno, estos están como locos, están totalmente locos, ¿no? Y yo creo que lo que la gente está empezando a sentir es que los locos eran los otros, ¿no? Porque esto es sentido común, pero del bueno. O sea, lo que hacemos nosotros es un paquete muy grande de sentido común. Y entonces eso le llega a la gente, ¿no? Y yo creo que también por una vez no están los profesionales sanitarios por un lado y la población por otro. Estamos, o sea, nosotros hablamos así, de tú a tú. Y además es que pasa en todas las partes del mundo, ¿no? A mí lo que más me maravilla es eso, que tú vas a Ecuador y ves cómo han cambiado las cosas la gente sin recursos económicos y dices, pues sí que estamos ayudando a muchísima gente. Pero es que vas a Estados Unidos y pasa exactamente lo mismo, con otros medios, pero pasa lo mismo. Y vas a Australia y pasa lo mismo. Y vas a la India y pasa lo mismo, ¿no? Y dices, bueno, pues es que al final todos tenemos los mismos problemas. Y estamos todos conectados, ¿no? Yo lo veo clarísimo. El reconocimiento de AENOR ahora, imagino que es una forma de propulsar también, ¿no? Bueno, al final, con todo este proceso en estos 5 años, el último producto, por así decirlo, que hemos creado es una hoja de ruta, un manual de buenas prácticas, para que la gente sepa dónde está y haga sus acciones de cambio, ¿no? Y la gente dice muchas veces, ¿pero qué pasa? Que si llevamos todavía haciendo humanización, ¿no hacemos humanización? Y lo que hemos medido, en 200 unidades más o menos en todo el mundo, es que la gente cumple basalmente el 50% de las cosas que pensamos nosotros como Proyecto UCI que debería cumplir, ¿no? O sea, hay un margen de mejora del otro 50%. Y el convenio que hemos firmado con AENOR pues viene a refrendar que ahora son ellos los que van a, ya no somos nosotros, ¿no? Yo no me lo guiso y me lo como yo solo, ¿no? Es una entidad de verificación de máximo respeto a nivel nacional e internacional que va a ser la que vaya a ver si realmente las unidades de cuidados intensivos lo que dicen que hacen, lo hacen realmente, ¿no? Que eso es lo que va a medir la transformación del sistema sanitario es que no solo tengamos buenos propósitos y buenas palabras, sino que hagamos hechos. Nosotros pensamos que esta transformación, que es lo que probablemente querrán oír muchos gerentes y muchos políticos, es coste efectiva, ¿no? O sea, si al final la gente está más contenta, está más satisfecha, está menos días ingresada, consume menos fármacos, tiene menos secuelas, y eso es dinero. Menos estrés, porque el estrés, ¿no? Vas a ir al hospital hasta que te atienden, que no te atienden, operación para no sabes dentro de cuántos meses, al final por lo menos te ves ahí comprendido, ¿no? Empatizado, que alguien dices, oye, este médico igual no me puede resolver ahora o atender, pero por lo menos veo que yo le importo. Y de hecho, si esa persona se vuelve a poner mala, probablemente vuelva a ir a tu hospital, no se vaya a otro, porque tú le has atendido como entiende la persona que tiene que ser, ¿no? Al final se trata de escuchar lo que quiere la gente. Pues Gaby, aquí terminamos. Ha sido un placer escucharlo. Yo espero que esto sea muy inspirador para mucha gente que está sentada con ideas, que quiera ponerlas en práctica, sean del sector que sean, no solamente del sanitario,
y que de alguna forma la gente vea que cuando uno piensa con un poco de locura, ¿no?, al final termina convirtiéndose a locura en sentido común y contagiando a tanta gente como habéis hecho vosotros, que además nos va a repercutir a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Javi.
El proyecto surge después de una crisis personal en la que yo abandono el sistema sanitario porque pienso que no quiero seguir siendo parte de un sistema que no es lo que yo soñaba que debía ser cuando elegí esta profesión, ¿no? Y después de, pues eso, de una profunda reflexión y decir ¿qué puedo hacer yo para cambiar el sistema? ¿O sigo siendo cómplice de este sistema? O hago cosas desde dentro. Me parece que las cosas hay que cambiarlas desde dentro, ¿no? Entonces volví a la profesión y ya volví de otra manera, ¿no? Después de hacer una gran reflexión y luego también un poco investigar en la literatura cosas que parecían que estaban sueltas pero que tenían sentido todas juntas, ¿no? Entonces a ese concepto pues lo llamamos la humanización de los cuidados intensivos. No es lo mismo trabajar en Bolivia, trabajar en España, trabajar en Estados Unidos, pero las sensaciones que tienen los pacientes, las familias y los profesionales son exactamente las mismas. Entonces pienso que entre todos teníamos que buscar soluciones efectivas para rediseñar el sistema sanitario porque está mal hecho. El sistema sanitario no está centrado en las personas, los hospitales no están hechos para la gente. O sea, no hemos sido entrenados en comunicación, en escucha activa, en empatía, en compasión. No hemos sido entrenados, entonces nos cuesta y yo creo que el problema fundamental es ver esto como un problema en sí mismo, sino bueno, lo hemos detectado, pues vamos a hacer cosas para cambiarlo, ¿no? Porque si no hacemos cosas ahora que nos hemos dado cuenta de esto, estaremos peor que antes. Y esa es la resistencia que hay que vencer, ¿no? Que al final, como decía antes, estar en continuo contacto con el sufrimiento de la gente te pone a ti en contacto con tu sufrimiento y ningún ser humano quiere sufrir. Nadie queremos sufrir.